Buenos días a todos, mi nombre es Clara Carrera y soy estudiante de doctorado del Instituto de Carboquímica, que es un centro de investigación que pertenece al CSIC y que está ubicado en Zaragoza. Primero os voy a hablar un poco sobre mí, de cómo he acabado trabajando aquí, y luego os hablaré un poco de qué va mi tesis doctoral. Bueno, pues yo soy de Tarazona, he crecido ahí y he estudiado ahí el instituto, y a la hora de elegir dónde continuar mis estudios, pues decidí hacer un grado en química en la Universidad de Zaragoza. Hice allí también el máster y un día andando por la facultad me encontré un cartel en un corcho que ponía que buscaban a alguien para hacer prácticas en una empresa minera y me apunté y me cogieron. Y eso fue realmente mi primer contacto con la nanotecnología. Porque, a ver, esta empresa se dedicaba a extraer óxido de hierro, que no sé si alguna vez habéis visto, pero son rocas grises. Entonces, estas rocas es bastante sorprendente porque si tú las mueles, las vas partiendo en trocitos y las vas moliendo, obtienes un sólido de color rojo, un polvo rojo. De hecho, cuanto más lo mueles, más rojo es. Y esto es importante porque ya te informa de que las cosas en la macroescala no tienen por qué ser las mismas cuando pasas a escalas mucho más pequeñas. Y luego, pues este contrato se acabó y entré a formar parte en un proyecto de investigación en otra empresa minera, pero esta vez esta empresa se dedicaba a la extracción de sal. Y sí, estuve haciendo I+D de sal. Se sigue haciendo investigación en las cosas más cotidianas de la vida y se sigue haciendo investigación sobre eso, no se para en ningún campo. Entonces, aquí realmente lo más importante es que la sal cambia muchísimo sus propiedades según cómo está cristalizada. No es lo mismo tener una sal de grano gordo, la sal gruesa de cocina, que la sal normal, que la sal de escamas, que ahora se ha puesto bastante de moda, que se usa, por ejemplo, para un chuletón, por ejemplo, tú le echas este tipo de sal, porque al ser escamas, al ser láminas más finas, se disuelven mejor en la boca y entonces como que te da una explosión de sabor y notas la sal de manera diferente que si fuera un cristal de sal normal de los de toda la vida. Bueno, pues este proyecto se acabó y entré a formar parte del grupo de nanoestructuras de carbono y nanotecnología, que está aquí en el Instituto de Carboquímica, y en el que estoy haciendo ahora mi tesis doctoral gracias a un contrato del Gobierno de Aragón. Bien, pues mi tesis va sobre cómo, a partir de un material tan común y tan simple como el grafito, que es el material del que están compuestos las minas de los lápices, puedes obtener unos compuestos, unas nanopartículas que puedan brillar en diferentes colores cuando les sometas a luz ultravioleta. De esta manera, os voy a hablar primero del grafito y luego ya pasaremos a cómo generamos estos compuestos. Bien, el grafito está compuesto únicamente de carbono, ¿vale? Pero, como hemos dicho antes, con la sal, el orden es importante porque no está igual organizado el grafito que el diamante. Porque el grafito y el diamante, los dos están compuestos por átomos de carbono, pero la estructura no tiene nada que ver. O sea, y las propiedades tampoco, y todo lo que deriva de esta estructura, de sus usos y tal, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, el grafito está formado por planos, ¿vale? Un plano, uno encima de otro, uno encima de otro, uno encima de otro. Estos planos son átomos de carbono, como hemos dicho, formando hexágonos rollo panal de abeja. Como si tú dibujaras en un folio un panal de abejas y apilaras los folios. Pues esa es la estructura del grafito. Pues bien, de hecho, un lápiz pinta porque cuando tú pasas el lápiz por el folio, lo que estás haciendo es separar físicamente, hacer como una cizalla, como cortar estos planos, y vas dejando planos sobre el folio. Y de hecho, a ver, no dejas un plano, dejas millones de planos. O sea, entonces, hubo dos señores hace bastantes años que se llaman Gaim y Novoselov, que se dedicaron, bueno, hacían lo que ellos llamaban experimentos de viernes por la tarde. Y un día decidieron
ponerse bueno, ¿cómo decirlo? Pusieron cinta aislante sobre grafito y fueron separando capas. Esto se usaba normalmente para pulir. De hecho, es una técnica que se sigue usando. Cuando tú quieres, digamos, una superficie que esté más o menos limpia, pues lo que haces es ponerle celo, lo despegas y físicamente limpias la parte de arriba. Entonces, estos señores lo que se dedicaron fue a ir pegando cinta aislante uno a otro hasta que al final lograron quedarse con una única capa, con un único plano de este panal de abejas, digamos. Pues ese material es el grafeno y por ese descubrimiento, les dieron el Nobel de Física en 2010. Y este material que tiene unas propiedades maravillosas, es muy resistente, es flexible, conduce la electricidad y el calor y tiene infinidad de aplicaciones. Y sorprendentemente, uno de ellos ha sido también galardonado con el Ig Nobel. El Ig Nobel son premios que se dan a la investigación que primero te hace reír y luego te hace pensar y se consideran un poco como los antinobeles. Pues este señor tiene los dos, porque le dieron en el 2000, 10 años antes de este descubrimiento, en un experimento de estos de viernes por la tarde, consiguió hacer levitar una rana con electroimanes. Y que al principio pues, choca mucho, pero luego lleva mucha ciencia detrás de esta investigación. Entonces, volvemos al grafeno. Hemos dicho que es un plano de átomos de carbono ordenados en tipo panal de abeja. Bien, pues si tú consigues cortar ese plano y quedarte en trocitos, consigues unas nanopartículas que son fluorescentes. O sea, brillan cuando les das con luz ultravioleta, consigues que brillen. Bien, vamos a hablar un poco primero del tema de la luz, la energía y los colores. ¿Vale? La luz tiene energía, tiene una energía. ¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo, cuando ves un arco iris, lo que estás haciendo ahí es ver la luz separada por energías. Tienes los colores que van del rojo al violeta. Si te pasas de energía del violeta, estás en ultravioleta y eso ya no lo puedes ver. Si te quedas corto, estás en el infrarrojo y tampoco puede captarlo el ojo humano. Entonces, ¿qué pasa? Que estas moléculas, los trocitos de grafeno, que se llaman graphene quantum dots en inglés, puntos cuánticos de carbono en español, estas moléculas dependen, según su tamaño, su energía de emisión, la luz que emiten, va a ser de un color u otro. Si coincide con la energía del azul, vas a tener un compuesto que emite luz azul. Si consigues que la energía que quede en la zona del verde, pues vas a conseguir un espectro verde. Entonces, gracias a esto, según tengas un tamaño u otro, puedes conseguir unas partículas que brillen de un color u otro. Vale. La pregunta es, ¿cómo se hace esto? O sea, se dice muy bien que lo rompes, pero ¿cómo lo rompes? Bueno, pues tienes varias opciones. Una de las opciones es por electroquímica. Tú coges una barra de grafito, la conectas a dos electrodos, le pones una disolución y le pegas un chispazo. Un buen rato. Si lo haces un momento, no consigues tampoco mucho. Y entonces vas viendo cómo la barra de grafito se va descomponiendo, se van soltando partículas, se forma la disolución. Tú tenías un agua, por así decirlo, transparente, y ahora tienes como una suspensión ahí, con trozos flotando y ha cambiado a otro color. Bueno, pues si tú solo filtras, lo purificas un poco, tienes nanopartículas de estas características, nanopartículas de grafeno. Otra de las opciones es por oxidación. O sea, tú tienes el grafeno, son los planos que hemos dicho antes, del grafito, perdón, pues una de las cosas que puedes hacer es oxidarlo, con unas condiciones bastante bruscas. Entonces, tú consigues, con esa oxidación, creas defectos en esa estructura de panal de abeja y además de poner grupos oxígeno. Que estos grupos oxígeno además son, digamos, la parte débil de la estructura y te ayudan luego en el proceso posterior. Entonces, una de las cosas que consigues con esa oxidación es que si tú tenías los planos así de juntos, ahora ya están más separados. Entonces ya no están tan a gusto unos planos con otros. Entonces consigues en este óxido de grafito
puedes separar esas láminas mucho más fácil por simplemente un proceso con ultrasonidos. O sea, lo pones en agua, lo pones en ultrasonidos un buen rato y consigues una disolución totalmente transparente. Normalmente de un color marrón, amarillo, dependiendo un poco de la concentración. Pero bueno, entonces, toda esta dispersión de óxido de grafeno, porque ahora ya son grafenos porque son láminas sueltas, las puedes romper otra vez por esos grupos oxigenados con otro proceso de oxidación. Se puede hacer, por ejemplo, en un autoclave, por ejemplo, que es como una olla express más técnica, pero el procedimiento es lo mismo, te aguanta presión y te aguanta temperatura. Y luego también puedes, digamos, hacerlo a lo brusco y partir directamente, hacer una oxidación mucho más grande y partiendo ya directamente del grafito, sin parar, conseguir los puntos cuánticos de carbono, los quantum dots. Pero ¿qué pasa? Que claro, en este proceso, si tú lo haces de golpe, tienes muy pocas variables. Entonces, nosotros por lo menos pues, preferimos hacer el proceso anterior porque, por ejemplo, puedes cambiar el oxidante de este segundo paso, puedes cambiar el disolvente, puedes tenerlo más tiempo, menos tiempo. Sin embargo, en este otro, pues es más difícil variarlo y no puedes jugar tanto con a ver qué voy a obtener, a ver si esto es mejor o a ver si esto es peor. Y nada, estos serían pues, más o menos los métodos de síntesis y luego pues aplicaciones. ¿Qué puedes tener de un compuesto cuyas aplicaciones son, o sea, cuya propiedad más característica es que brillan de colores? Pues, por ejemplo, se pueden usar en bioimagen. O sea, tú lo añades a otra molécula que sepas que interacciona, por ejemplo, con una bacteria. Entonces, si tú tienes unas células, pones la bacteria, por así decirlo, si tú irradias con luz ultravioleta, en este caso, conseguirás que ver del mismo color, pues si el quantum dot justo emite en el color verde, pues conseguirás ver en color verde aquellas que estén relacionadas con la bacteria. Y te da mucha variabilidad porque puedes incorporarlo a lo que tú quieras, realmente, dentro de una serie dentro de un margen, pero puedes incorporarlo a lo que tú quieras, de manera que eso también puede ser como sensor. Tú, por ejemplo, tienes, lo juntas con algo que reaccione, bueno, que sienta mucha afinidad por los iones hierro, por ejemplo, y entonces cuando tengas hierro, aquello brillará. O si no brilla, es que no tienes hierro. Y sí, es una manera relativamente fácil de tener un sensor. Otra de las opciones, por ejemplo, también como al fin y al cabo partes del grafeno, tienes también una conductividad eléctrica y unas propiedades eléctricas y térmicas bastante interesantes. Entonces, se usa, por ejemplo, para electrodos, para baterías, en celdas solares, por ejemplo, se está implementando mucho, porque claro, estas propiedades de luz, esta fotoactividad, te permite trabajar en ello. Y eso sería pues, una pincelada, digamos, de los múltiples usos que tienen este tipo de compuestos. Y de eso va mi tesis doctoral. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, pues adelante.